Bueno, vamos a orar, y antes de orar siempre es grato compartir con los hermanos. Muchos nos conocemos hace muchos años y permaneciendo, que siguen creciendo, o como dice Juan, que el Señor oró por sus discípulos y también por nosotros para que pudiéramos ser uno. Y eso es. Y vamos a orar para que el Señor nos pueda guiar en lo que vamos a estudiar. Bueno, Señor, damos gracias por estos momentos y nos rendimos delante de ti. Queremos que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, en nuestro corazón. Necesitamos la enseñanza de tu palabra y también de ser aplicada, Señor. También aprovechamos a orar por Romeo, su familia. Bueno, tú sabes lo que están pasando, pero sabemos también, Señor, que tú tienes el control sobre las cosas. También oramos por aquellos hermanos que están enfermos, Señor, que tú traigas consuelo a su corazón, que tú hagas tu voluntad en su vida, y por aquellos que quizás están pasando por alguna situación difícil, que no tienen respuesta, que puedan seguir confiando en ti, esperando en ti, Señor. Sabemos que tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza. Y para aquellos que sufren, Señor, que tú le traigas el consuelo. Gracias por estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es difícil, nosotros que somos carnales, humanos, entenderla, porque proviene de Dios. Quizás podemos tener un concepto, una definición, y vamos a ver eso en las Escrituras, cómo el Señor nos enseña sobre la gracia. Y la gracia de Dios dice que es un favor inmerecido, el don gratuito que Dios muestra a la humanidad. El don o el regalo de Dios. Ahora nos hace ver que el Padre y el Hijo Jesucristo son conjuntamente los autores de la gracia, y que fue provista por el Padre y traída y manifestada por el Hijo, que es Jesucristo, y hecha eficaz en el corazón del creyente por el Espíritu Santo. Y esa es como la definición. Pero es algo que proviene de Dios, es algo que se vive, que se recibe. Y si buscamos en Tito, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esto es lo que vamos a estudiar. Es algo que proviene de Dios, la gracia que fue manifestada ¿para qué? Para salvación. En Efesios 2, del 4 al 8, Efesios 2, capítulo 2, del versículo 4 al 8, dicen: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora hay palabras que pueden subrayar. Es bueno uno en su Biblia anotar, o de repente hay un versículo que quizás te habló y tú le pones la fecha, y después de varios tiempos tú dices: ¿Qué pasó acá? Y te trae a la memoria que Dios trajo el consuelo a tu corazón. Pero por eso está la Biblia, y ustedes pueden quizás destacar. Por ejemplo, dice que Dios es rico, que Él, cuando hablamos de rico, es una persona que tiene mucho que entregar, que tiene muchos bienes, pero no tan solo bienes físicos. ¿Pero rico en qué? Dice: en gran amor. Y esto es la gracia. Nada se puede comparar a la gracia. En el 5 dice: estábamos muertos y ahora tenemos vida. Nos resucitó. Dice: y nos dio las abundantes riquezas de su gracia. Por gracia sois salvos. Por la gracia, por ese regalo de Dios. No es mérito nuestro. Y para ver un ejemplo de la Escritura, vamos a buscar en Hechos,
en el capítulo 8, del versículo 26 al 40. Y esto va a ser el texto que vamos a estudiar. Y se los voy a leer. Dice, lo voy a leer para que tengamos el contexto general y luego vamos a ir viendo versículo a versículo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiéndole eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. El 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguieron gozosos su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Cuando vamos a ver este pasaje, pero un poquito vamos a ir más atrás para poder entender del libro de los Hechos, que en el Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto fue la promesa del Señor en el libro de Hechos. Pero cuando le dice que van a recibir poder, esta palabra tiene dos significados. Poder viene de la palabra dinamis, que es poder, y hay otra palabra que es exousia, que significa autoridad. Y estos hombres iban a hablar con poder y con la autoridad de Dios. Y lo vemos a través del libro de Hechos, que ellos cada vez que hablan sin temor, pero citan las Escrituras, porque es la palabra de Dios, y con la autoridad que fue dada. La autoridad de Dios. Dinamis puede ser descrita como capacidad moral, física o poder, y exousia, autoridad delegada y derecho de privilegio. Dinamis significa solo la fuerza o poder, en tanto que exousia denota un derecho, una potestad delegada con el poder necesario para ponerlo en vigor. Ellos estaban recibiendo, ¿qué cosa? La autoridad de Dios para hablar, como nosotros. Cuando usted le habla a alguna persona y le comparte el Evangelio, está compartiendo con la autoridad de Dios, como un discípulo. Y la promesa de Dios, que iban a recibir el poder. Ahora, cuando dice que iban a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra, vino eso en Hechos, lo vemos en Hechos en el capítulo 2. Después vamos a ver que Pedro, ¿cuántos se llama? Sus predicaciones, 5.000, 3.000, y mucha gente empieza a creer en el Señor Jesucristo, pero estaban en Jerusalén. Pero era necesario que se cumpliese la promesa, y por eso viene una persecución. Y deben salir de Jerusalén. Y vamos a ver acá que van a ir a Jerusalén, a Samaria, y van a llegar hasta los confines. Ahora, en el capítulo 7 vemos que hay uno de los
discípulos, que es Esteban, que había estado junto con Felipe, que fue uno de los diáconos que atendía las mesas, y dice en el capítulo 6, Hechos 6:5, dice, y agradó la propuesta de toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prólogo, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Por qué estamos viendo un poco esto? Había una necesidad en la iglesia de atender a las viudas, que eran griegas, y ellos van y tienen ciertas características, llenos de poder, llenos del Espíritu Santo. Y vemos acá a Esteban y a Felipe, que es el Felipe que vamos a estudiar. En Hechos capítulo 8, versículo 1, dice que Saulo perseguía en su muerte, Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y se empieza a cumplir lo que el Señor le estaba diciendo. Y fue necesario la persecución. Y a veces es necesario una prueba. Una prueba para, ¿qué cosa? Para poder madurar. Alguna situación que a veces no nos gusta, pero Dios tiene un propósito. Un propósito en nuestra vida. El versículo 2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, y hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Recuerda que aquí estamos estudiando sobre la gracia. Y cuando vemos que Esteban fue muerto de esa manera, y también recordamos que Felipe, ambos estaban en el ministerio compartiendo, y cuando las personas, así como estamos acá, se empieza a crear una amistad. Y si lo vemos de otra forma, habían matado ¿a quién? A su amigo, a su compañero de, como dicen, de milicia. Había sido muerto. Pero cuando vemos en Hechos capítulo 21, si lo pueden buscar en el versículo 8, al otro día dice, busquen, Hechos 21 del versículo 8 al 9 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entraron en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Ahora vemos a Pablo en el capítulo 21, el que había consentido en la muerte de Esteban, que tomaba a los cristianos y que los llevaba a la cárcel. Después de estos capítulos vemos dónde se queda, en la casa de Felipe, y lo recibe. Esto es gracia. Un hombre transformado. Yo no sé si tendría eso. Mató a su amigo y ahora lo está recibiendo. Duerme en esta pieza. Sentémonos a tomarnos un cafecito, a conversar, Pablo. Pero Dios limpia los pecados. Esto es gracia. No lo entendemos. Pero Dios obra en la vida de las personas. ¿Pero qué hizo? Todo lo que hizo Pablo, y es perdonado, es transformado. Y durmiendo ahí con Felipe, en su casa, con sus hijas ahí, todos conversando. Es la obra de Dios. Vamos a empezar a estudiar Hechos capítulo 8:26 para ver más en profundidad lo que es la gracia de Dios. Ahora vamos a ver que Felipe, en el primer punto que vamos a estudiar, Felipe es sensible a la voz del Espíritu Santo, en el versículo 26, y dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hasta el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe significa amigo de los caballos. Filos significa amigo, hipo, caballos.
como el hipódromo, hipos, amigo de los caballos, significa Felipe. Ahora, ¿qué sabemos de Felipe? Que era uno de los 7, ¿cierto? Que servía las mesas, fue un evangelista, uno de los primeros que obedecer el mandato de ir y predicar el evangelio, es un estudiante de la Biblia, como lo vamos a ver. Bueno, que había sido un diácono, evangelista, tenía 4 hijas, ahora amigo de Pablo, ¿cierto? Contemporáneo de Esteban, de los apóstoles. Y nos dice acá, en el versículo 26, que aparece, dice, un ángel. ¿Alguien ha visto un ángel? Yo sí. El único ángel que he visto es mi señora. Me ha aguantado 30 y tantos años. Un ángel caído, claro. Pero cuando dice acá, bueno, estos ángeles tenían algo. Por Dios, ¿para qué? Para que se cumpliera el propósito de Dios. Y cuando dice, levántate y ve, es como, ¿no hay ni un adolescente acá? No, allá. Allá. Cuando le dice, levántate, levántate. Bueno, puedo dormir. Pero acá le dice a Felipe, levántate y ve. Y Felipe no se negó a ir. Pudo haber dicho, ya voy, no sé, cuando uno los manda, dice, no, voy más rato, un ratito más. No, dice que se levantó y fue. No, voy más tarde. Pero si no hubiese ido Felipe, Dios hubiese utilizado a otro cristiano. Dios tenía un propósito. Y eso es. A veces Dios te está hablando a ustedes, a cualquiera, de compartirle a alguien. Y lo pone en tu corazón. Como este hombre, como Felipe. ¿Y qué debemos hacer? Obedecer. Obedecer. Lo único, Dios me puso el corazón de compartirle a esa persona. De orar por esa persona. O, ¿sabes qué? Tenemos reunión los días miércoles y vamos a orar por ti, por tu necesidad. Y tú le compartes. Dios ha puesto a personas en tu camino, como acá, vamos a ver. Una oportunidad de compartir la palabra. Ahora, cuando dice que tenía que ir por el desierto a Gaza, esto es de Gaza, de Samaria a Gaza, eran como 100 kilómetros. Como que ustedes de aquí van a Santiago. No había GPS. Había que ir por el desierto. Yo venía en el bus y sacaba la cuenta. Dije, a ver, 1 kilómetro lo camino en 20 minutos. Empecé a jugar con la calculadora. 20 minutos, al final me da 33 horas. Chota, sin parar. Dije, no, pues mucho, no, tengo que dormir. Al final son como 3 días que caminó Felipe. De 2 a 3 días. Tenía que dormir, tenía que comer. 33 horas, 3 días ya. Para encontrarse. Y no había GPS, o sea, por el desierto y encontrar una persona, o sea, es como, no sé, es difícil. Y en esos tiempos, pero estaba siendo guiado por Dios. Y después vamos a ver más adelante que llegan a un lugar y justo en ese lugar había agua para ser bautizado. O sea, es coincidencia, ¿sí? O cuando va leyendo el etíope y va justo en Isaías 53. Y el ángel no sé, porque no le dijo, apúrate que va en el Isaías 52, apúrate para que llegue justito. No, Dios tiene las cosas bajo control. O llegó tarde, nos pasamos a Isaías 55, no sé. Pero Dios tenía el control sobre las cosas. Sabía la necesidad de ese hombre. Y lo que vamos a ver aquí, que este hombre fue por el desierto y llega Felipe, y cuando uno lo vemos y leímos anteriormente, su ministerio era próspero en Samaria.
Donde iba, mucha gente se acercaba. Y tiene que viajar 100 kilómetros por una persona. No, pero mejor acá hay más gente. ¿No? Pero él fue obediente. Había una necesidad. Y la vamos a ver. Porque todas las personas son importantes para Dios. Él no hace acepción de personas. Todos pueden venir al Señor. Ahora, a veces no entendemos los planes de Dios, pero Él tiene un propósito. Ahora vamos a ver el encuentro de Felipe con el etíope. Y dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los 4 etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Ahora vemos a un hombre obediente. ¿Qué hizo? Anda y ve. ¿Y él qué hace? Se levanta y va. Y él, vemos esto de sabía que Dios tenía un propósito. Y cuando Dios habla en su corazón o algo, hágalo. Hágalo. Pero no lo entendamos. Sí. Pero Dios va a abrir las puertas. Dios va a abrir las puertas. Ahora, Felipe le predicó a una sola persona. Se levantó y fue. Dejó todo lo que estaba haciendo por ir sobre esta persona. No sabía quién era, pero Dios le dijo que fuera. No tenía ninguna indicación, así, no sé, con una túnica roja, con rayitas, algo, nada. ¿Qué podemos decir sobre este etíope? El etíope tenía una condición, dice, de eunuco. ¿Y qué es lo que era un eunuco? Era una persona que, una operación que podía, habían 2 tipos de operaciones, parcial o total. La parcial solamente le extirpaban los testículos, y la total, testículos más un miembro viril. ¿Y por qué hacían esto? Porque preparaban a niños y le hacían esta operación porque iban a dedicarse a qué cosa? A ser funcionarios o ocupar cierto tipo, iban a ser educados en el reino. Si esta persona, que podía ser común y corriente, ¿cierto? No tuvo la operación, podía usurpar el reino. Y estas personas eran de confianza. Y la costumbre en ciertos pueblos era eso, ¿cierto? Personas, por ejemplo, que cuidaban el harén o hacían esto, eran eunucos y se dedicaban a servir al reino. Ellos no podían tener descendencia ni usurpar, como le decía, el reino. Dice que era un funcionario de Etiopía, tenía un cargo importante, era como decir un ministro de Economía, de Hacienda. Esa era la importancia de su cargo. Dice que servía a la reina de Candace y se le daba como este título a la reina, es como decir el faraón. ¿Ah? Acá se le decía a la reina de Candace se le daba este nombre o este título. Dice que él estaba a cargo del tesoro del reino, era un hombre de confianza para tener ahí esta posición, y no tan solo eso, que era un hombre investido de poder. Por estar en esa condición tenía poder. ¿Qué más podemos saber? Dice que viajaba en un carro, en un carruaje, es como decir en una limusina. Esa era la condición. Él viajó, ¿cierto?, en un carruaje. Era un hombre que buscaba a Dios, porque dice que vino a ¿qué cosa? A adorar a Dios, que luego lo vamos a ver en detalle. Viajó de Etiopía a Jerusalén más de 2.400 kilómetros para venir a adorar. Solamente de aquí a Arica hay 2.000. Figúrense en un carruaje cómo llegó con sus riñones. Pero él era su propósito y fue a ese lugar. Y dice que, él había comprado un rollo y estaba leyendo el profeta Isaías. Era un hombre que tenía un poder económico. Los rollos, como eran valiosos, por eso se leían solamente en la sinagoga, porque no todos podían comprarlos. ¿Qué más podemos decir de este hombre que estaba leyendo?
Y vemos que era un hombre inteligente, porque estaba leyendo griego. O sea, sabía otros idiomas. Estaba leyendo Isaías, que estaba en griego. ¿Qué más? Vamos a ver. Bueno, era un hombre humilde porque vamos a ver que reconoce que no entendía. Que lo que estaba leyendo no tenía ciertas dudas. Y esto es importante cuando nosotros estudiamos la Biblia y comenzamos o tenemos dudas y preguntarle a otro hermano. ¿Sabes qué? Estoy leyendo Juan y no entiendo acá. Me quedó una duda, ¿me puedes explicar? Y estamos para ayudarnos, para entender las Escrituras. Todos somos estudiantes de la Biblia. Ninguno sabe más que otro. Por eso estudiamos y buscamos para poder entenderla y que Dios hable en nuestro corazón. Y ese que recibe el mensaje y cree en Jesús, mandó a parar el carruaje y pide ser bautizado. Otra de las cosas que vemos en este pasaje, dice que él había venido a adorar y después dice que él vuelve gozoso. Que todo esto lo vamos a ver en detalle. Etiopía en la antigüedad se le decía Cus a esa región. Y Moisés, se murió su esposa, la segunda esposa era de Cus, era una mujer de color que venía de Etiopía. Cuando la reina de Saba fue a ver a Salomón, ella venía de Etiopía, era de la región de Cus. Y por eso vemos que les llamaba la atención el Dios único, las leyes morales y les llamaba mucho la atención el amor que tenían hacia Dios. Y este hombre va a esta región, va a Jerusalén. También es importante que Etiopía, un comentario decía que se le llamaba los confines de la tierra. Y se está cumpliendo lo que dice ahí, que debían predicar hasta lo último. Y este hombre va a recibir la palabra y la va a llevar. Y lo que hemos visto hasta el momento es que este hombre, Felipe, es obediente. Él se levanta y va donde este hombre. Y cuando hablamos, se los voy a leer. Si buscan Deuteronomio 23:1, hemos visto que para entender un poco lo que vamos a leer, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fueron dadas leyes. Y estas leyes eran para proteger al pueblo que se contaminara con otros pueblos, con la idolatría, con las costumbres. Y acá dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugado los testículos o amputado su miembro viril. Cuando está mencionando esto era por una costumbre, no debían hacerse estas cosas. Y dice que este hombre fue a adorar y solamente pudo llegar ¿hasta dónde? Hasta el patio de los gentiles. Una, porque era gentil, y lo otro, como dice ahí, era eunuco. Y llegó hasta ahí, no pudo adorar. No pudo. Pero vamos a ver, cuando estaba leyendo Isaías 53, que se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento. Incluso Isaías 53 muestra más detalle del sufrimiento de Jesucristo que cualquier evangelio. En Isaías 56:3, recuerden, él está leyendo, pero se va a cumplir una profecía. En Isaías 56:3. Y para que hagamos como de todos los kilómetros que caminó, llegó ahí, ¿y qué cosa? No pudo entrar. No pudo. Y él se devuelve, compró y va leyendo Isaías 53, que lo vamos a ver en detalle. Pero Isaías 56:3 dice, y el extranjero
que siga a Jehová y no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo, escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les haré que nunca perecerá. Y cuando vemos Isaías 53, y cuando Felipe llega, ¿sabe qué? Se estaba cumpliendo esta profecía. Que ahora el eunuco podía entrar a adorar a Dios, porque era por gracia. Era por gracia. Este hombre, cuando llegó a Jerusalén, se encontró, ¿qué cosa? Una iglesia legalista, o sea, los judíos eran legalistas, una iglesia perseguida, pero escuchó hablar de quién, del sacrificio de Jesucristo que había sido crucificado, escuchó hablar de qué cosa, del Pentecostés, y él tenía esa necesidad, y Dios iba a hacer esta obra. Y vemos que no tan solo los samaritanos, ahora la gente a los etíopes estaba siendo alcanzada la palabra. ¿Qué más podemos ver acá? Que la expresión que se nos dice que este hombre era temeroso y esto es importante. Mire, dice que para llegar a ser un prosélito incluía la circuncisión, el bautismo judío y el ofrecimiento de ciertos sacrificios. Hacerse prosélito significaba llegar a ser una parte de la nación judía, pero él no podía llegar a esta condición, porque era eunuco. No tenía esa posibilidad. Pero vemos la gracia de Dios, que ahora sí puede llegar a los pies de Jesucristo. Más de 2.400 kilómetros llegar y no puede. ¿Por qué dice que iba a adorar a Dios? No pudo. Lo que hemos visto acá en Deuteronomio 23: no entrará en la congregación de Jehová quien tenga los testículos mayugados o mutilados, y el miembro viril no obliga, dice, al movimiento cristiano. Dice, comienza a tener cumplimiento la alentadora promesa de Isaías 56, 3, la que hemos visto del 3 al 5. Ahora sí podía llegar, porque era la gracia de Dios. 53, el sacrificio de Jesucristo, y de ahí en adelante la gracia de Dios. Del 53 en adelante comienza la gracia de Dios. Veamos el versículo 28. Dice, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y este hombre venía leyendo Isaías, pero ¿sabe qué venía leyendo? Sobre la gracia. Venía leyendo sobre la gracia. Se había terminado el periodo de la ley que fue cumplida por Jesucristo y estaba este hombre buscando a Dios. ¿Pero a través de qué? De la Escritura. Y es donde nosotros lo encontramos. Por eso siempre le enfatizamos en qué cosas. Lea su Biblia, estúdiela. Porque ahí encontramos a Dios. Ahí encontramos lo que necesitamos. Mateo 7, ¿pueden anotarlo? Mateo 7, del 7 al 8 dice, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, buscad y se os abrirá, buscad y hallaréis. El 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El que buscó a Dios y lo encontró. Lo encontró. El que busca. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi... Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios dice
La persona que busca va a encontrar, porque su palabra no vuelve vacía. Porque su palabra es vida. Porque su palabra transforma corazones. Transforma, toca. Cuando este hombre va leyendo, antiguamente la lectura era en voz alta, lo más antiguo, por decir viejo, lo hacían leer en voz alta. Una, para pillarnos si leíamos los libros, ¿cierto? Pero era costumbre leer en voz alta. Y ahí está, escuchando de lejos que alguien viene leyendo. Y escuchó hablar, dice que durante su estadía en Jerusalén, este hombre probablemente escuchó hablar de la resurrección de Cristo y de los extraordinarios acontecimientos del Pentecostés, y ahora estaba leyendo el rollo del libro de Isaías. Precisamente el fragmento que hablaba de la muerte sacrificial del Mesías. Ahora vamos a ver del versículo 21 al 35, que es la predicación de Felipe al etíope. El 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y vemos que en todo este relato el Espíritu Santo le está hablando a Felipe. Escucha hablar, ahora le dice, oye, acércate. Acércate al carro. Y Felipe se va a acercar porque va guiado por la dirección del Espíritu Santo, y empezó a hablar. El versículo 30 dice, y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes? ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre en el versículo 31? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dice que le rogó, por favor, dime de quién habla. Quiero saber lo que estoy leyendo, quiero entenderlo. Le ruega. Recordamos la posición que tenía este hombre, pero vemos su corazón. Y vemos esa humildad, ¿para qué cosas? Para buscar a Dios. Le rogó. El 32 dice, y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia más su generación, que la contará, porque fue quitada de la tierra su vida. Estaba leyendo el profeta Isaías. Y esta profecía fue dada 700 años antes que naciera Jesucristo. ¿Es coincidencia? Y justo ahí, en ese pasaje que habla sobre la gracia de Dios, sobre el sacrificio de Jesucristo, Isaías 53:3, se lo voy a leer al 8, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros subimos por azote, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Como les dije, da más detalles que los mismos evangelios del sufrimiento de Jesucristo. Y este hombre ¿de quién habla? De Jesucristo. Y Felipe va a decirle: él, Jesucristo, murió por ti.
Él llevó tu pecado. Y este hombre era un hombre bueno, importante, pero necesitaba conocer a Jesucristo. Tenía necesidad de Dios. Y cuando dice la palabra, ciertamente, dice que significa la certeza. Usado con frecuencia como expresión de asentamiento y conformidad, lo que está definitivamente establecido, determinado. Esto es verdad, esto es cierto, esto ha sucedido. Esta es la verdad, ciertamente. Del versículo 34-35 dice, respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego, o sea, nuevamente, que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Ese es el mensaje que encontramos, no es otro. Hay personas, o vemos diferentes, predicadores que el mensaje no es Jesucristo céntrico. Lo que le dice y le anunció el evangelio de Jesucristo, es eso lo que nosotros anunciamos. La gente necesita el perdón de Dios, necesita ser rescatada del infierno. Necesita, y el Señor vino a eso, ¿para qué? Para que tuviéramos, ¿qué cosa? Vida eterna. Y la segunda vez que escuchamos esta palabra, te ruego que me explique, quiero saber, quiero entender. Este hombre tenía necesidad de Dios. Eso es gracia. Vamos a ver que Felipe guía a este hombre a la fe en Jesucristo usando las escrituras del Antiguo Testamento. Y a Jesucristo lo va a encontrar a través de todas las escrituras. Y Felipe lo guía y le muestra de quién estaba hablando. Era de Jesucristo. Y como le digo, no es coincidencia que cuando le dice, acércate, Felipe, no, apúrate un poquito que va con el Isaías 52, no, justo. Y eso es que Dios tiene control sobre las cosas. Pensamos, ¿cuántos kilómetros caminó? Apúrate un poquito, Felipe, vaya atrasado. Apúrate. Y acércate ya, ahora. No, porque dice que fue guiado por el Espíritu Santo. Él no forzó nada. Lo único que hizo fue que Dios le habló y lo que el Espíritu Santo le hizo, él hizo. Se acercó y estaba ahí. Dios tenía un propósito, no manipuló nada. Este hombre no tuvo que hacer nada extraordinario, solamente escuchar y rindió su corazón. Y vemos la conversión y el bautismo del etíope en el 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Debido a su operación o este hombre, su condición, ahora pide ser bautizado. Ahora yo quiero ser cristiano. No pude entrar allá, pero ahora quiero adorar de verdad. Ahora Felipe no tenía nada que decir en cuanto a raza, nacionalidad, mutilación física y cualquier otra consideración de naturaleza externa, artificial o superficial. La única evidencia que buscaba Felipe era la fe de este hombre en Jesucristo como su Salvador y Señor. Es lo único. Es lo único. ¿Qué impide? ¿Qué impide que yo? Dice, él trazó la historia de cómo el Evangelio de la gracia de Dios llegó a ser liberado y cómo las personas de todas las clases y razas fueron liberadas por él. Ninguno puede apreciar verdaderamente la salvación y la liberación a menos que él mismo haya sido liberado del pecado. Es la gracia de Dios. En el 37 dice, y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Crees de todo corazón? Sí, sí creo.
¿Se encontró con quién? En las mismas escrituras, con Jesucristo. Creo, y la respuesta, creo de este hombre, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es una gran respuesta. Es una gran respuesta de un hombre que se está rindiendo a los pies de Jesucristo. Dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Cuando dice cree, esto es fe. El creer es fe. Sí, creo. Es la fe. Una fe de todo corazón, que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree tiene vida eterna. El que cree. ¿Y este hombre qué está haciendo? Creó. Y si él creyó, ¿qué pasó? En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, este hombre, ¿qué es lo que pasa a ser? Es un hijo de Dios. Porque creyó en Jesucristo. ¿Cómo cambió su vida? Transformado por la palabra de Dios. Y cuando vemos esto acá, este hombre dice, ya, hicieron parar el carro, se bajó y se bautizó. Y generalmente en los bautismos hay mucha gente mirando y todos nos alegramos por el bautismo, pero acá no había mucha gente. Él bajó y se los voy a leer cuando dice en Romanos 3:4, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el Espíritu, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y está el bautismo. Dice, fuimos sepultados, el viejo hombre muere y nace el nuevo hombre. El nuevo hombre. Y lo que está haciendo acá este hombre es eso, una nueva persona, transformada, porque creyó en Jesucristo. No habían testigos, pero todos conocemos sobre el relato, hoy día, de la fe de este hombre. En Hechos 8:39 dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso en su camino. ¿Sabes lo que pasó cuando una persona acepta a Jesucristo? ¿Lo que tiene? ¿Ah? Gozo. Gozo. Y significa esto. Dice que siguió gozoso. El gozo de Dios se refiere a la alegría profunda y duradera que proviene de la relación con Dios y de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. No es una emoción pasajera basada en circunstancias externas, sino una profunda convicción y paz permanente, incluso en medio de las dificultades. Este hombre recibe a Jesucristo, que tiene el gozo de Dios. Y si lo vemos, cuando vamos a ver al Espíritu Santo hablándole a su corazón, dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Pero él acepta a Jesucristo y ahora el Espíritu Santo está viviendo en él. Como cristiano, vemos al Espíritu Santo obrando en él. Gálatas 5:22 dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Recibió gozo. El Espíritu Santo estaba en su vida. ¿Qué más? En Hechos, si lo vemos 13:52, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Era algo que caracterizaba a los cristianos. Estaban siendo muertos, perseguidos, pero había gozos. Había gozo. Porque ese gozo, ¿de quién es? Es de Dios. Proviene de Dios. Si lo ven en Hechos, un poquito más atrás, en Hechos 8:8, ¿qué dice? Si lo buscan en sus Biblias. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mucha gente estaba haciendo ahí en Samaria, estaba entregando su corazón a Jesucristo. Y esa ciudad estaba siendo transformada por el gozo de Dios. Había llegado a esa ciudad
el amor de Dios, la gracia de Dios. Y se manifestaba por el gozo, por la transformación en sus vidas. Y eso es algo que sucede en nosotros. Y bueno, para terminar, me quiero tomar de una palabra que sale ahí. Dice, ¿qué impide? ¿Qué impide? Si hay alguien que no conoce a Jesucristo, ¿qué te impide para aceptarlo? Si Él está ahí, no tienes que viajar 2.400 kilómetros para conocerlo. No tienes que hacer sacrificios. Solamente tienes que abrazar la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios. Por eso les dije al principio, no se entiende humanamente, porque proviene de Dios. Porque es un regalo. Está en su sacrificio. Y si alguien no ha hecho esa decisión, bueno, acérquese a alguna de las personas y dígale, ¿saben qué? Yo quiero recibir a Jesucristo. Si tú lo quieres hacer ahora, podemos orar por ti. ¿Pero qué impide? Nada. Este hombre tenía tanto impedimento. Viajó tanto y no pudo. Bueno, vamos a orar. Y si alguien tiene alguna necesidad, oramos. Y ya que estamos acá, ya nos conocemos. Y si tienes alguna necesidad, ven, vamos a orar. Y piensa, ¿qué me impide? Nada. Nada. Puede venir, oramos. Y Pastor Luis puede orar por usted. Si tiene necesidad, abre su corazón. Está ahí. El que busca, va a encontrar. Va a encontrar. Estamos acá todos buscando a Dios. Bueno, vamos a orar. Si alguien tiene necesidad, puede venir y Luis, Pastor Luis va a orar por usted. No da vergüenza. Qué mejor restima delante de Dios. Este hombre fue humilde. Súbete a mi carro. Yo pienso en las condiciones que llegó Felipe, caminando no sé cuánto por el desierto. Parecía de estos pastelitos empolvados, así, figuras. Y Dios tiene las cosas bajo control. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y justo había agua. ¿Era coincidencia? Dios tiene todo bajo control, todo. Oremos. Bueno, Señor, gracias por este momento. Gracias por esta libertad que tenemos de venir delante de tu presencia. Y agradecerte por estos momentos que podemos encontrarlo, Señor, con la palabra que nos habla y nos recuerda tu gracia, tu amor, Señor, que tú diste a través de Jesucristo, Señor, lo que sufrió para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias por este momento, gracias por poder compartir, y si hay alguien que tiene alguna necesidad, que tú le hables, Señor, y tú tu Espíritu Santo, Señor, pueda consolarlo, Señor, y hacer la obra, Señor, que tú has comenzado, Señor. Gracias por estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén.